La copa de champán se hizo pedazos contra el piso de mármol, el líquido dorado extendiéndose como sangre sobre la piedra blanca. 200 invitados se voltearon a mirar mientras mi suegra, Victoria Hawthorne, se encontraba en el centro de mi recepción de bodas con un documento apretado en sus garras manicuradas. Atención, todos. Su voz cortó la música clásica como una navaja. Antes de continuar celebrando, hay un pequeño asunto familiar que debemos resolver. Mi nombre es Sofía Bennett. Bueno, Sofía Hawthorne ahora, desde hace 3 horas. Me quedé paralizada en mi vestido de novia de $30,000, observando a la mujer que había convertido los últimos 2 años de mi vida en un infierno avanzar hacia mí con gracia depredadora. Mi nuevo esposo Márquez se colocó a mi lado, no para protegerme, noté, sino para flanquearme como un cazador acorralando a su presa. Querida Sofía, Ronone o Victoria lo suficientemente fuerte para que cada invitado pudiera escuchar. ¿Cómo? Sabes, la familia Hawthorne tiene ciertas tradiciones. Las verdaderas esposas comparten todo con sus maridos. Todo. Golpeó el documento sobre la mesa de regalos. Tu querida abuela te dejó una herencia. Bastante considerable el mes pasado. ¿No es así? $2 millones, si los abogados fueron precisos. Murmullos se extendieron por la multitud. Algunos invitados parecían escandalizados. Otros, las amigas de la alta sociedad de Victoria, asintieron con aprobación. Mamá, dijo Márquez, pero su tono no era de protesta, era de instigación. Tal vez deberíamos discutir esto en privado. Tonterías. La risa de Victoria tintineó como cristal rompiéndose. Todos somos familia aquí. Sofía entiende que unirse a los Hawthorne significa unirse completamente. ¿No es así, querida? Sentí 200 pares de ojos perforándome. Mis propios padres estaban sentados en su mesa. El rostro de mi madre pálido por el shock. Mi padre medio levantándose de su silla. Atrapé su mirada y negué ligeramente con la cabeza. Por supuesto, dije, mi voz estable como la seda. Entiendo perfectamente. La sonrisa de Victoria podría haber cortado la crema. Entonces no te importará firmar este pequeño documento de transferencia. Simplemente mueve tu herencia al fideicomiso familiar Hawthorne. Procedimiento estándar. Todas nuestras esposas lo han hecho. Eso era mentira. La cuñada de Márquez, Jennifer, había tratado de advertirme en la despedida de soltera. Me había llevado a un lado, borracha de vino y amarga. Huye, me había susurrado. Me quitaron todo. Mi fondo fiduciario, mi dignidad, mi alma. Huye mientras puedas. Pensé que estaba siendo dramática. Ahora, viendo a Victoria sacar una costosa pluma Montblanc de su bolso, entendí. Esto no se trataba de tradición. Se trataba de control. Control completo y asfixiante. Los papeles, cariño, murmuró Márquez en mi oído. Su mano encontró la parte baja de mi espalda. No era consoladora, sino empujante. Solo una formalidad. Sabes que te amo. ¿Lo hacía o amaba los $2 millones que mi abuela me había dejado? La abuela que había construido su fortuna de la nada, que me enseñó a leer contratos antes de que pudiera leer cuentos de hadas, quien me había susurrado en su lecho de muerte. No confíes en nadie. Con lo que te he dado, Sophie, en nadie. Pero sonreí. Tomé la pluma de la mano de Victoria. Sintiendo su peso, la multitud contuvo la respiración mientras me inclinaba sobre el documento. Probablemente debería leer esto primero, dije ligeramente. La risa de Victoria fue aguda. Oh, querida, no seas ridícula. Es tu día de bodas. Además, todo es lenguaje legal estándar. Márquez hizo que nuestros abogados familiares lo redactaran especialmente. Qué considerado, murmuré, mis ojos escaneando la primera página. Era exactamente lo que había esperado. Una transferencia completa de todos los activos, irrevocable, efectiva inmediatamente. Sophie, la voz de Márquez llevaba una advertencia. Ahora, todos están esperando. Lo miré. Este hombre del que me había enamorado hace 2 años. Márquez, guapo y encantador, que me había conquistado con cenas románticas y viajes sorpresa a París. Quien me había propuesto matrimonio con el anillo de su abuela al atardecer en una playa privada. Quien había esperado hasta 3 horas después de nuestros votos para mostrar su verdadero rostro. Tienes razón, dije. Todos están esperando. Pasé a la página de firma. Victoria prácticamente vibraba de expectativa. La mano de Márquez se apretó en mi espalda. La multitud se inclinó hacia adelante. Y firmé. Victoria arrebató el documento antes de que la tinta se secara, el triunfo ardiendo en sus ojos. Bienvenida a la familia, Sofía. Verdaderamente, la recepción volvió a la vida. La música se reanudó. Las conversaciones fluyeron. Varias amigas de Victoria se acercaron para felicitarla por mantener los estándares familiares. Mis padres parecían consternados. Márquez besó mi mejilla, murmurando, no fue tan difícil, ¿verdad? Sonreí, porque Victoria Hawthorne, en su codicia y arrogancia, había cometido un error crucial. No había leído el documento antes de presentármelo. Simplemente había confiado en que los abogados familiares habían redactado lo que ella había ordenado. Pero yo sabía que esto iba a pasar. La advertencia de Jennifer no había caído en oídos sordos. Había pasado los últimos 3 meses preparándome y había hecho algunos arreglos especiales por mi cuenta, incluyendo una visita a Hawthorne y asociados 2 semanas atrás, donde me había reunido con James Pritchett, el socio principal. Había tenido lágrimas en mis ojos y un dispositivo de grabación en mi bolso mientras le explicaba lo preocupada que estaba por firmar mi herencia. Como Márquez había amenazado con cancelar la boda si no cumplía. Como Victoria había dejado claro que nunca sería aceptada sin entregar mis activos. James, bendiga su corazón ético, había estado horrorizado. Eso es coerción. Señorita Bennett, potencialmente criminal. No puedo ser parte de esto, pero me destruirán si no firmo. Había sollozado. La boda es en 2 semanas. Por favor, ¿no hay algo que pueda hacer? Y. James, con 50 años de práctica y completamente disgustado por el comportamiento de su cliente más grande, había hecho algo. Había redactado 2 documentos. Uno era la transferencia que Victoria esperaba. El otro era lo que Victoria acababa de arrebatar triunfalmente de mis manos. Una transferencia vinculante y irrevocable, solo que no del tipo que ella esperaba. En lugar de firmar mi herencia, acababa de firmar mis préstamos estudiantiles. Todos los $387,000 de pregrado y escuela de derecho. El documento transfería todas las obligaciones de deuda relacionadas con mi educación, presente y futura, al fideicomiso familiar Hawthorne. Pero esa no era la mejor parte. La mejor parte era la segunda página, a la cual Victoria no se había molestado en voltear en su prisa.
sorpresa. La página que detallaba la cláusula de tradición familiar que le había pedido a James que agregara, la que establecía que cualquier intento de coaccionar transferencias financieras de miembros de la familia resultaría en una reversión automática de todos los activos del fideicomiso Hawthorne a la víctima de dicha coerción. Con 200 testigos de las demandas públicas de Victoria, le di una hora, lo suficiente para que cortaran el pastel, para que fluyeran los brindis de champán, para que Victoria le dijera en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar cómo había protegido los intereses familiares. Entonces sentí mi teléfono vibrar. Un mensaje de James, documento presentado ante el tribunal, verificación completa, felicidades por su boda, señorita Bennett. Me disculpé para ir al baño, donde Jennifer estaba esperando. Se había estado escondiendo ahí desde la ceremonia, el rostro pálido pero determinado. ¿Lo conseguiste?, pregunté. Levantó su teléfono, mostrando el video que había grabado de toda la confrontación. Cada palabra, cada amenaza, cada testigo. Envíaselo a James, dije. Jennifer, gracias por advertirme. Su sonrisa era feroz. Me hicieron lo mismo hace 5 años. Se llevaron todo mi fondo fiduciario. He estado esperando a alguien lo suficientemente inteligente para pelear. Bueno, dije, retocando mi lápiz labial en el espejo. La espera terminó. Cuando regresé a la recepción, el ambiente había cambiado. Victoria estaba parada congelada junto a la mesa de regalos. Teléfono celular pegado a su oreja, el rostro perdiendo color. Márquez estaba a su lado, gesticulando frenéticamente mientras hablaba con alguien en su propio teléfono. Me deslicé hacia ellos, el vestido de novia fluyendo detrás de mí. ¿Problema? Los ojos de Victoria cuando se encontraron con los míos estaban salvajes. ¿Qué hiciste? Firme tu documento, dije inocentemente. Justo como pediste frente a todos. Esto dice que transferiste tus deudas. Oh, miré el papel en sus manos temblorosas. Qué extraño. Eso no es lo que le dijiste a todos que estaba firmando. Dijiste que era una transferencia de activos al fideicomiso familiar. Dijiste que era tradición. Márquez agarró mi brazo. Arregla esto ahora. Miré hacia abajo a su mano, luego hacia su rostro. Creo que la tradición familiar Hawthorne es que las verdaderas esposas comparten todo con sus maridos. Todo incluye deudas. ¿No es así, pequeña? Tendría mucho cuidado con tus próximas palabras, dije suavemente. Tenemos 200 testigos de la coerción de tu madre. Mi teléfono ha estado grabando desde que regresé. Y Jennifer, agité hacia ella. Jennifer, tiene video de toda la confrontación. Jennifer saludó alegremente desde el otro lado del salón. El teléfono de Victoria sonó otra vez. Contestó, escuchó. Luego literalmente se tambaleó sobre sus pies. Eso es imposible. Verifica otra vez. ¿Qué quieres decir con congelado? ¿Qué quieres decir con bajo investigación? Me incliné cerca, hablando solo para ella. La cláusula de tradición fue mi toque especial. Tu intento de coerción pública activó una auditoría automática del fideicomiso Hawthorne. Cada transacción, cada transferencia, cada pequeño secreto sucio, incluyendo los 3 millones que le robaste a Jennifer hace 5 años. No puedes. Puedo. Lo hice. Soy abogada. Victoria Márquez nunca mencionó eso. Me especialicé en fraude financiero antes de conocer a tu hijo. Sonreí dulcemente. Mi abuela no solo me dejó dinero, me dejó las herramientas para protegerlo. La recepción estaba en caos ahora. Los invitados susurraban y miraban mientras Victoria se hundía en una silla. Márquez paseaba frenéticamente y en algún lugar de la esquina mis padres trataban muy duro de no sonreír. Tomé una copa de champán y la toqué con un cuchillo. El salón cayó en silencio. Me gustaría proponer un brindis, anuncié, por las tradiciones familiares, por compartir todo y por mi nueva suegra, quien me enseñó la lección más valiosa de todas. Siempre la letra pequeña. Levanté mi copa hacia Victoria, quien parecía que podría desmayarse. Bienvenida a la familia. Verdaderamente, la ironía era deliciosa. Al tratar de robar mi herencia, Victoria había expuesto sus propios crímenes financieros. La investigación tomaría meses, tal vez años. El fideicomiso Hawthorne estaría congelado durante todo ese tiempo y mis préstamos estudiantiles ahora eran responsabilidad legal del patrimonio Hawthorne. En cuanto a mi matrimonio con Márquez, bueno, eso se arreglaba fácilmente. Los papeles de anulación ya estaban redactados, citando coerción y fraude. James también había preparado esos. Bendito sea. Pasé mi noche de bodas en una suite de hotel contando las horas hasta el lunes por la mañana, cuando el tribunal recibiría todas nuestras presentaciones. Jennifer me hizo compañía, compartiendo historias de cómo Victoria la había controlado y humillado durante años. Me hizo firmar el seguro de vida de mi madre muerta, dijo Jennifer en voz baja. Dijo que era tradición familiar. Tenía 22 años y estaba de luto. No sabía mejor. Lo recuperarás, prometí. Cada centavo con intereses. Al amanecer, mi teléfono había explotado con mensajes. Las páginas de Sociedad se habían enterado del escándalo. Boda Hawthorne termina en investigación de fraude financiero. Los titulares se escribían solos. Márquez envió mensaje tras mensaje, alternando entre amenazas y súplicas. Lo bloqueé después del mensaje número 15. Victoria trató de llamar desde diferentes números. Dejé que todas fueran al buzón de voz, guardando cada mensaje cada vez más desesperado. La evidencia era evidencia. Después de todo, mis padres llegaron al hotel para el desayuno, trayendo mi pasaporte y una maleta. Grecia, sugirió mi madre. Escuché que es hermosa en esta época del año. En realidad, dije sirviendo café. Pensé quedarme y ver el show. Además, alguien necesita ayudar a Jennifer a navegar el sistema legal. Mi padre, quien nunca había querido a Márquez, realmente sonrió. Esa es mi niña. Tu abuela estaría orgullosa. Sí, pensé que lo estaría. La abuela siempre había dicho que la mejor venganza se servía en documentos legales. Los primeros días después de la boda fueron un torbellino de actividad legal. James trabajaba incansablemente, presentando moción tras moción mientras la investigación del fideicomiso Hawthorne se intensificaba. La prensa se había aferrado a la historia como perros con un hueso y cada día traía nuevos titulares escandalosos. Dinastía Hawthorne en ruinas, décadas de fraude expuestas, la novia que derribó un imperio, como una abogada inteligente expuso a los depredadores financieros tradiciones familiares tóxicas. El lado oscuro de la alta sociedad. La investigación reveló un patrón que se extendía por generaciones. Los Hawthorne habían estado depredando sistemáticamente sobre las mujeres jóvenes que se casaban en la familia, utilizando la coerción, la manipulación y las amenazas para apoderarse de sus activos
activos personales. El fideicomiso familiar había crecido no a través de inversiones inteligentes o trabajo duro, sino a través del robo legalizado. Jennifer resultó ser la punta del iceberg. Durante las siguientes semanas, más mujeres salieron de las sombras. La exesposa del hermano mayor de Márquez, quien había perdido su herencia de $800,000 en 2018, la viuda del primo de Victoria, cuya póliza de seguro de vida había sido transferida al fideicomiso familiar. Una tras otra, las víctimas encontraron el valor para hablar. Establecimos un grupo de apoyo informal en mi suite de hotel que se había convertido en una especie de cuartel general para la operación. James había traído a 2 socios más para manejar la carga de trabajo, y mi suite se transformó en una oficina legal improvisada. Es increíble, dijo Sarah, la ex esposa del hermano de Márquez, durante una de nuestras reuniones nocturnas. Durante años me culpé a mí misma por ser tan estúpida. Victoria me hizo sentir que era mi culpa por no entender las tradiciones familiares. Ese era su poder, expliqué. Sirviéndote para el grupo, nos aislaban, nos hacían sentir que éramos las únicas que no entendían, que éramos las que estábamos siendo irracionales. El aislamiento es una herramienta clásica de los abusadores. La investigación también reveló conexiones internacionales. Los Hawthorne habían estado moviendo dinero a través de cuentas offshore en las Islas Caimán y Suiza, evadiendo impuestos y ocultando el verdadero origen de su riqueza. El IRS se había unido a la investigación junto con varias agencias internacionales. Márquez había contratado al mejor bufete de abogados de defensa criminal de la ciudad, pero incluso ellos estaban luchando contra la montaña de evidencia que se acumulaba: las grabaciones, los videos, los testimonios de testigos y, lo más dañino de todo, los propios registros financieros de los Hawthorne, que documentaban meticulosamente cada transferencia fraudulenta. Victoria había intentado volar a Francia 2 semanas después de la boda, pero fue detenida en el aeropuerto. Su pasaporte había sido confiscado como parte de la investigación en curso. La imagen de ella, siendo escoltada de vuelta al aeropuerto, había sido primera plana en todos los periódicos locals. Matriarca Hawthorne impedida de huir del país. Mientras tanto, yo había regresado a mi vida normal. Aunque normal era un término relativo cuando eras el centro de uno de los escándalos financieros más grandes del año. Mi bufete de abogados, inicialmente sorprendido por la publicidad, rápidamente se dio cuenta de que tener a la abogada que había derribado a los Hawthorne en su equipo era un activo considerable. Los nuevos clientes llegaban en tropel, muchos de ellos víctimas de esquemas financieros similares que habían encontrado el valor para buscar justicia después de ver mi historia. Me especialicé oficialmente en fraude financiero familiar y coerción, un nicho que aparentemente tenía una demanda desafortunadamente alta. Un mes después de la boda, el juez federal a cargo del caso emitió una orden preliminar que congeló todos los activos del fideicomiso Hawthorne y ordenó una auditoría forense completa. El valor del fideicomiso, que los Hawthorne habían afirmado que era de $50 millones, resultó ser significativamente menor una vez que se descontaron las deudas, los préstamos fraudulentos y los activos robados. En esencia, explicó James durante una conferencia de prensa, el fideicomiso Hawthorne era un esquema Ponzi familiar. Robaban de una víctima para pagar las obligaciones de robos anteriores, mientras vivían lujosamente con dinero que nunca les perteneció. El proceso legal era lento pero seguro. Cada día traía nuevas revelaciones y nueva evidencia. Los investigadores habían encontrado una habitación secreta en la mansión Hawthorne llena de cajas de seguridad que contenían joyas, arte y efectivo que habían sido regalos familiares forzados de generaciones de engüeras. La abuela de Márquez, cuyo anillo había usado para proponerme matrimonio, había aparentemente sido una víctima también. Los registros familiares mostraban que había sido presionada para donar su colección de joyas valiosas al fideicomiso familiar poco antes de su muerte, bajo la promesa de que serían guardadas para las futuras generaciones. Incluso robaron a su propia madre, murmuró Jennifer mientras revisábamos los documentos. ¿Hay algún fondo al que estos monstruos no hayan llegado? La respuesta, aparentemente, era no. A medida que la investigación se profundizaba, comenzaron a surgir conexiones con otros escándalos financieros. Los Hawthorne habían estado involucrados en esquemas de inversión fraudulentos, lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala. La red de corrupción se extendía mucho más allá de las extorsiones familiares. 3 meses después de mi boda de 12 horas, Victoria y Márquez fueron arrestados formalmente. Los cargos incluían fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero, coerción y, bajo la ley RICO, por operar una empresa criminal continua. La audiencia de fianza fue un circo mediático. Victoria, que había envejecido años en meses, apareció en el tribunal con un vestido modesto, muy diferente de sus habituales atuendos de diseñador. Sus activos estaban congelados, sus cuentas bancarias vaciadas, y su estilo de vida de lujo había desaparecido de la noche a la mañana. Márquez, por otro lado, parecía completamente destrozado. El hombre encantador y confiado que había conocido había sido reemplazado por una cáscara temblorosa que apenas podía hacer contacto visual con nadie en la sala del tribunal. ¿Cómo te sientes viendo a tu ex esposo enfrentar estos cargos? Me preguntó un reportero mientras salía del tribunal. Márquez tuvo numerosas oportunidades de hacer lo correcto, respondí calmadamente. Eligió el dinero sobre la decencia cada vez. Estas son las consecuencias de esas elecciones. El juicio estaba programado para comenzar en 6 meses, pero los abogados de ambos lados ya estaban discutiendo acuerdos de culpabilidad. La evidencia era abrumadora, y tanto Victoria como Márquez estaban enfrentando décadas potenciales en prisión. Mientras tanto, el proceso de restitución había comenzado. Cada víctima documentada de los esquemas Hawthorne tendría derecho a una compensación del patrimonio restante, más daños punitivos. Mi abuela habría estado particularmente complacida de saber que los préstamos estudiantiles que los Hawthorne habían heredado de mí estaban acumulando intereses compuestos a una tasa del 18% anual, cortesía de una cláusula que James había incluido inteligentemente en el documento. Para el momento en que esto se resuelva, calculó James, esa deuda de préstamos estudiantiles habrá crecido a cerca de $500,000. Justicia poética. La historia había capturado la imaginación del público de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. Recibía cientos de cartas y correos electrónicos cada
cada semana de mujeres que habían enfrentado situaciones similares, algunas buscando consejo legal, otras simplemente queriendo compartir sus propias historias de supervivencia. Una carta en particular me quedó grabada. Era de una mujer de 85 años en Portland. Querida Sofía, vi tu historia en las noticias y tuve que escribir. En 1963, cuando tenía 22 años, me casé con un hombre de una familia adinerada. En nuestra luna de miel, me informaron que tendría que firmar todos mis bienes a la empresa familiar. Cuando me resistí, me dijeron que era tradición y que todas las esposas lo hacían. Era una época diferente y las mujeres tenían muchas menos opciones. Firme, perdí la granja de mi familia que había estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Nunca pude recuperarla. Tengo 85 años ahora y ver a una mujer joven como tú luchar y ganar. Bueno, me da esperanza de que el mundo está cambiando. Sigue luchando. Querida, lo estás haciendo por todas nosotras. Historias como esa me recordaban por qué este caso era importante más allá de la justicia personal. Se trataba de romper patrones de abuso que habían existido durante generaciones, protegidos por la riqueza, el privilegio y el silencio de las víctimas. 6 meses después de la boda, se anunció el acuerdo de culpabilidad. Victoria se declaró culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia de 15 años en prisión federal. Márquez recibió 12 años. Ambos serían elegibles para libertad condicional después de cumplir el 85% de sus sentencias. Como parte del acuerdo, tenían que proporcionar información completa sobre todos sus esquemas financieros y ayudar en la recuperación de activos robados. También tenían que entregar todos los bienes personales restantes para restitución. El día de la sentencia, me senté en la primera fila de la sala del tribunal, flanqueada por Jennifer y las otras víctimas que habían encontrado el valor para testificar. Cuando el juez preguntó si alguien quería hacer una declaración de impacto de la víctima, me puse de pie. Su señoría, comencé. Los Hawthorne no solo robaron dinero, robaron confianza, seguridad y el futuro que las víctimas habían planeado. Robaron la dignidad de mujeres que solo querían ser amadas y aceptadas por sus nuevas familias. Pero más que eso, robaron algo aún más precioso. Robaron la capacidad de estas mujeres de confiar en su propio juicio. Miré directamente a Victoria, quien estaba sentada en la mesa de defensa con la cabeza gacha. Los depredadores como los Hawthorne prosperan en sociedades que enseñan a las mujeres a ser complacientes, a no hacer demasiadas preguntas, a priorizar la armonía familiar sobre su propio bienestar financiero. Utilizan nuestro condicionamiento social contra nosotras. Me volví hacia el juez. Pero su señoría, este caso también demuestra algo poderoso, que cuando las mujeres se apoyan entre sí, cuando compartimos información y nos negamos a ser silenciadas por la vergüenza o el miedo, podemos derrotar incluso a los depredadores más sofisticados. Cuando terminé, la sala estaba completamente silenciosa. El juez asintió solemnemente antes de pronunciar las sentencias. Los acusados se aprovecharon de algunos de nuestros instintos más nobles, el deseo de pertenecer, de ser aceptados por la familia, de honrar las tradiciones, dijo. Pervertieron estos impulsos en herramientas de explotación financiera. La traición de confianza aquí es particularmente atroz porque ocurrió dentro del contexto de relaciones familiares íntimas. Victoria fue llevada esposada. No me miró mientras pasaba. Márquez, sin embargo, se detuvo brevemente frente a mí. Sofía, susurró, realmente te amaba. No, respondí tranquilamente. Amabas lo que pensabas que podías tomar de mí. Hay una diferencia. Un año después de mi boda fallida, la restitución finalmente había comenzado. Jennifer recibió de vuelta sus $3 millones originales más 2 millones en daños punitivos e intereses. Sara y las otras víctimas recibieron compensaciones similares. En total, más de 40 mujeres recuperaron activos que habían perdido a manos de los Hawthorne durante las últimas 3 décadas. Yo decidí donar mi porción de la restitución punitiva para establecer la Fundación Benito Hawthorne para víctimas de fraude financiero familiar. La fundación proporcionaría asistencia legal gratuita a víctimas de esquemas financieros familiares, educación sobre cómo reconocer y evitar tales estafas. Es apropiado, dijo James durante la ceremonia de establecimiento de la fundación. Los Hawthorne pasaron décadas construyendo riqueza, robando a mujeres vulnerables. Ahora esa misma riqueza será utilizada para proteger a futuras víctimas. Mi abuela habría aprobado completamente. 2 años después, me mudé a una nueva casa en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde podía trabajar en casos y escribir un libro sobre mi experiencia. Nunca firme sin leer, una guía de supervivencia para mujeres en familias depredadoras se convirtió en un bestseller inesperado. Jennifer se había convertido en mi socia comercial, dirigiendo la fundación mientras yo manejaba los casos legales. Habíamos desarrollado un sistema para identificar e investigar esquemas financieros familiares, y nuestro trabajo había llevado a docenas de arrestos adicionales en todo el país. ¿Sabes lo que es lo más satisfactorio?, me preguntó Jennifer una tarde mientras revisábamos los casos del mes. Que Victoria y Márquez no eran únicos, eran solo una parte de un patrón mucho más grande, pero al exponerlos, hemos hecho que sea mucho más difícil para otros depredadores operar de la misma manera. Hemos cambiado la conversación. Tenía razón, el caso Hawthorne había generado cambios legislativos en varios estados, requiriendo periodos de reflexión más largos para transferencias financieras grandes dentro de familias y protecciones más fuertes para víctimas de coerción financiera. 3 años después de mi boda de 12 horas, recibí una carta inesperada. Era de Victoria, escribiendo desde prisión. Sofía, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Lo que te hice, lo que les hice a todas ustedes, fue imperdonable, pero necesito que sepas que, durante estos 3 años en prisión, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre lo que me convertí. La carta continuaba por varias páginas. Victoria describía su propia infancia, cómo había sido adoctrinada en los métodos familiares por su propia suegra, cómo había sido víctima antes de convertirse en depredadora. No era una excusa, escribía, sino una explicación de cómo los ciclos de abuso financiero se perpetuaban generación tras generación. He estado trabajando con un terapeuta aquí, continuaba la carta, y he empezado a entender que lo que creía que eran tradiciones familiares eran en realidad patrones de abuso sistémico. He estado ayudando a las autoridades a rastrear víctimas adicionales que se remontan a la década de 1950. Mi propia abuela fue
una de las primeras víctimas documentadas. La revelación me sorprendió. Victoria no había sido la originadora del esquema, sino otra víctima que había sido condicionada para perpetuar el ciclo. No espero perdón, terminaba la carta, pero quería que supieras que tu valentía no solo expuso nuestros crímenes, sino que rompió una cadena de abuso que había durado casi un siglo. Gracias por tener el valor que yo nunca tuve. Compartí la carta con Jennifer, quien la leyó en silencio antes de suspirar profundamente. ¿Sabes qué es lo más trágico?, dijo finalmente. Probablemente si Victoria hubiera tenido el apoyo y los recursos que hemos construido ahora, nunca se habría convertido en lo que era. El ciclo habría terminado con ella en lugar de contigo. Tenía razón. Nuestro trabajo en la fundación había revelado que la mayoría de los perpetradores de fraude financiero familiar habían sido víctimas primero. Era un patrón terrible que se repetía generación tras generación, alimentado por el silencio, la vergüenza y la falta de recursos para romper el ciclo. Decidí no responder a la carta de Victoria, pero la guardé. Era un recordatorio importante de que los monstruos raramente nacen siendo monstruos, usualmente son creados por sistemas y circunstancias que los moldean. 4 años después de la boda, mi libro había sido traducido a 12 idiomas y había inspirado cambios legislativos en 3 países. Jennifer y yo habíamos expandido la fundación internacionalmente, trabajando con organizaciones en el Reino Unido, Australia y Canadá para identificar y combatir esquemas similares. El impacto había sido extraordinario. En solo 4 años, nuestro trabajo había llevado a la recuperación de más de $200 millones en activos robados y había resultado en más de 300 arrestos relacionados con fraude financiero familiar. ¿Recuerdas cuando pensabas que esto se trataba solo de recuperar tu herencia?, me preguntó James durante una cena para celebrar el 4º aniversario de la fundación. Sonreí, recordando esa noche en la suite del hotel cuando todo había comenzado. Nunca imaginé que una boda fallida podría convertirse en esto. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Jennifer, levantando su copa, no solo por lo que has logrado, sino por cómo lo has hecho, con integridad, compasión y una determinación férrea de que nadie más pasara por lo que nosotras pasamos. Durante los años siguientes, continué recibiendo cartas de mujeres de todo el mundo. Algunas eran historias de éxito, mujeres que habían usado las estrategias de mi libro para protegerse o escapar de situaciones abusivas. Otras eran solicitudes de ayuda que dirigía a los recursos apropiados. Una carta que recibí 5 años después de la boda era particularmente conmovedora. Era de una mujer joven en España. Querida Sofía, estoy escribiendo esto desde el aeropuerto. Iba camino a mi boda cuando mi hermana me envió un enlace a una entrevista que diste. Algo sobre tu historia me sonó familiar. Ayer por la noche, confronté a mi prometido sobre las tradiciones familiares que su madre había mencionado. Cuando presioné para obtener detalles, la historia se desmoronó. Tu libro me ayudó a reconocer las señales de alerta que había estado ignorando. Cancele la boda esta mañana. Mi prometido está furioso, pero estoy libre. Gracias por darme el valor de confiar en mis instintos. Historias como esa hacían que todo valiera la pena. Jennifer había encontrado el amor nuevamente con un contador forense que había trabajado en el caso Hawthorne. Se casaron en una ceremonia pequeña y íntima, con contratos prenupciales meticulosamente revisados por 3 bufetes de abogados diferentes. La confianza, pero verifica, bromeó durante su recepción. Sofía me enseñó que el amor verdadero nunca exige que renuncies a tu seguridad financiera. Yo había tenido algunas relaciones durante los años, pero nada serio. El caso Hawthorne me había hecho extremadamente cautelosa sobre las intenciones románticas, tal vez demasiado cautelosa, pero estaba en paz con eso. Tenía trabajo significativo, amistades profundas y la satisfacción de saber que mi experiencia había ayudado a proteger a innumerables otras mujeres. 6 años después de la boda, que duró 12 horas, Victoria fue liberada en libertad condicional. Después de cumplir el 85% de su sentencia, Márquez había sido liberado 6 meses antes. Según los informes, ambos vivían vidas tranquilas y de bajos recursos. Victoria trabajando como empleada en una tienda de conveniencia y Márquez como mecánico. No tuvieron contacto conmigo después de su liberación, lo cual era probablemente mejor para todos los involucrados. El 7º aniversario de mi boda fallida cayó en un viernes. Jennifer y yo estábamos en la oficina de la fundación, revisando los números anuales. ¿Sabes?, dijo, mirando las estadísticas. En 7 años hemos ayudado a más de 10,000 mujeres a proteger sus activos o recuperar lo que se les robó. Hemos entrenado a más de 500 abogados en reconocer fraude financiero familiar. Hemos cambiado leyes en 15 estados y 3 países. Pausó, sonriendo. Todo comenzó porque una mujer se negó a firmar un documento sin leerlo. Todo comenzó, corregí, porque una abuela enseñó a su nieta a pelear. Esa noche, cené sola en mi casa, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una copa de champán estrellándose contra un piso de mármol. Mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado cuando era una joven abogada enamorada de un hombre encantador. Pero mientras miraba las fotos en mi pared, fotos de graduaciones de la fundación, de mujeres que habían recuperado sus vidas, de cambios legislativos que protegerían a futuras generaciones, supe que no cambiaría nada. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Jennifer. ¿Viste las noticias?, preguntó emocionada. ¿Qué noticias? Acaban de arrestar a la familia Morrison en Connecticut. Mismo esquema exacto que los Hawthorne. Aparentemente, una de las víctimas leyó tu libro y reconoció el patrón. Sonreí. ¿Necesitan ayuda con el caso? Ya empaqué nuestras maletas, dijo Jennifer. El vuelo sale mañana por la mañana. Mientras colgaba el teléfono, pensé en mi abuela. Había muerto creyendo que me estaba dejando $2 millones y algunas lecciones de vida. En realidad, me había dejado algo mucho más valioso, el entendimiento de que la verdadera seguridad no viene de la riqueza, sino del conocimiento, la preparación y la voluntad de pelear por lo que es correcto. Los Hawthorne pensaron que habían encontrado otra víctima fácil. En cambio, encontraron su némesis, y en los años desde entonces, había ayudado a crear toda una generación de mujeres que no serían víctimas fáciles para nadie. Mi boda había durado 12 horas, pero la revolución que había comenzado esa noche continuaría por generaciones. Mientras me preparaba para dormir, miré la única pieza de joyería que había conservado de esa noche desastrosa, los aretes de
de perlas que mi abuela me había dado para mi boda. Los había usado esa noche como algo prestado, sin saber que se convertirían en mi símbolo de resistencia. Los toqué suavemente, como había hecho cada noche durante los últimos 7 años, y susurré las palabras que se habían convertido en mi mente. Nunca firmes sin leer, nunca confíes sin verificar, y nunca subestimes a una mujer con una abuela que le enseñó a pelear. Al día siguiente, Jennifer y yo estaríamos en Connecticut ayudando a otra familia de víctimas a recuperar sus vidas. El trabajo continuaba, y mientras hubiera depredadores financieros familiares, habría mujeres como nosotras listas para detenerlos. La tradición Hawthorne de tomar había terminado. Nuestra tradición de luchar apenas estaba comenzando, y en algún lugar del cielo estaba segura de que mi abuela estaba sonriendo.